buena... Bueno, vamos a ver brevemente algo de un bloque, una cosa del bloque de vocabulario que llevaba tiempo aquí marcada y que, bueno, nos va a llevar poco tiempo y ya pues cerramos con esto y demás. Vale. Vamos por eso, como veis, me dirijo al bloque 2 y vamos a ver, esto que vamos a hacer es como una pequeña introducción para aclarar esto del word building, el concepto, la idea de word building. En este caso no se trata, bueno, como casi, siempre recordad que yo el enfoque que os doy en el vocabulario es que trabajamos con muchas palabras, etcétera, pero que luego vosotras mismas hagáis una selección. Es decir, que no se trata de estudiárselo todo de memoria, etcétera. Si alguien puede, genial, pero no se trata de eso. Bueno, en el caso del word building, pues va en esa línea también. No se trata en absoluto, lo que vamos a ver así brevemente, de estudiar nada de memoria, sino aproximarnos un poco a este concepto, a esta idea, y cómo puede ayudar sobre todo esto del word building, enfocado hacia la lectura de los textos, ¿vale? Es decir, word building básicamente es construir palabras, es lo que significa. Entonces, bajo ese paraguas hay varios cosas, varios procedimientos que, como digo, os pueden ayudar en un momento dado concreto a entender una frase, deducir cuál puede ser el significado de una palabra, etcétera, etcétera, ¿vale? Tienen una carpeta propia porque, como digo, son varios elementos que más adelante iremos viendo otros, del concepto de word building. Bueno, ahí os hago una pequeña definición. Word building es la formación de palabras, un proceso léxico para añadir nuevo vocabulario, ¿vale? Y claro, desde el punto de vista nuestro, es un recurso para ayudarnos a saber o aproximarnos al significado de una palabra que no conozcamos. Esa es la base del word building. No se trata de aprender palabras nuevas, no se trata, sino que con lo que yo te pueda contar, o con lo que os cuenten aquí del word building, de formación de palabras, etcétera, ¿cómo te puede ayudar eso luego a la hora de leer un texto? ¿Vale? Aquí hay varias cosas, porque ahí está lo que vamos hoy un poco a mencionar, que es lo de los prefijos y los sufijos. Está la composición, las palabras compuestas. También a veces se puede hablar de nombres abstractos, cómo se crean o se forman esos nombres abstractos. Hay varias cosas. Pero lo que vamos a ver hoy, que es, digamos, word building propiamente dicho, nos puede ser bastante útil, ¿vale? Para ello, como dice, hay un archivo abajo, un theory chart. Luego ese archivo, esa información se completa con esos links que tenéis ahí, donde hay también más información, ejercicios para, bueno, ampliar un poco lo que vemos. Pero ya este primer archivo, el que dice word formation, ahí ya tenemos bastante información. Bueno, pues yo lo pincho. Y como digo, básicamente aquí lo que vais a encontrar es un listado, una recopilación, una categorización, si puedo decirlo así, de prefijos. A ver si sale. ¿Vale? De prefijos también, ¿no? Veo por ahí, prefijos y sufijos, ¿vale? Que, insisto, se añaden lógicamente a palabras para formar otras palabras, pues se añaden un sustantivo para formar un verbo, se añaden un sustantivo para formar un adjetivo, etc. Pero insisto, esa no es la idea. Aquí no nos interesa el proceso de formación ni nada, sino nos interesa que este listado lo tenemos de consulta y en un momento dado, pues yo puedo reconocer un sufijo o puedo reconocer un prefijo. Yo puedo reconocer que ese sufijo es corresponde a una palabra que es un sustantivo o corresponde a una palabra que es un adverbio. Por ejemplo, en el texto que hemos estado trabajando aparecía extremely y el y, como terminaba en el y, eso me ayudaba a mí a saber que es un adverbio. Pues eso es el word building, ¿vale? Pero insisto, esto es sobre todo de consulta y demás. No se trata en ningún caso de aprenderlo de memoria, ni mucho menos, ¿vale? Bueno, tenéis, como veis, sufijos y abajo prefijos divididos por categorías. Por ejemplo, de nombre. Bueno, pues si encontráis uno de los que están en el primer cuadro, es decir, ment, ion, ens, t, nes, etcétera, etcétera, corresponderán a un sustantivo y más o menos el significado que añadirán será ese. Perdón, no el significado que añadirán ese. Serán
o sea, tiene un carácter neutro en este caso, y sobre todo lo que me ayudarán a mí a saber son ejemplos, no estaban hablando de significado. Que esa palabra que va con ese sufijo es un sustantivo, ¿vale? Este primer cuadro, todos estos, de este primer cuadro y también del segundo, que son sufijos que se añaden a un sustantivo y que se refieren a personas, son muy comunes, ¿vale? Son bastante, pues, lo de meant, ness, ing, would, etcétera, etcétera. Bueno, si encontráis uno del primer cuadro, es un sustantivo que se refiere a un estado, a una acción, a una cualidad, a una característica, y si se añade uno del siguiente, que se referirá a una persona. ¿Vale? Esa es la idea del word building. Sí, lo tenéis puesto en la categoría. O sea, estos dos primeros cuadros son, como dicen, noun suffixes. Nombres, o sea, sufijos que corresponden a sustantivos. Si una palabra termina en uno de estos, es un sustantivo. Si termina en uno de los del primer cuadro, se referirá a uno de esos elementos. Y si termina en uno de los segundos cuadros, se referirá siempre a persona. ¿Vale? No entiendo el concepto. No, porque, por ejemplo, building. Ok. Construyendo, ¿no? Edificio. Es la cualidad de un objeto, en este caso. Pero, a ver, esto es para ayudar más que para confundir. Entonces... Pero, por ejemplo... Sí. Team building. Sí. ¿Qué quiere decir? Team building. Construyendo equipo. Ahí sí, porque hay build, o sea, building sería la forma ing del verbo. Pero hay veces que ing le corresponde a un sustantivo. Sí, hay veces que sí. Pero vamos a ver, si esto os confunde más que os ayuda, pues no. A ver, este recurso del word building es un recurso de consulta para facilitar. Pero si de repente empezáis a ver este tipo de tal, y como pues, me está diciendo Marielo, es que pero esto también es un verbo, pero entonces es un sustantivo. Pues entonces no. Claro. Pero entonces, bueno, pues entonces no. La idea era, ya digo, que yo le he hecho un vistazo, tengo un texto y tal, o tengo una palabra en el texto pues aquí parece que hay un sufijo y tal. Y recurrir a este listado para saber si se trata de un nombre, o si se trata de un verbo, si se trata de un adjetivo. Esa es la idea del word building. ¿Vale? Pero insisto, si lo que va a suponer es confundiros más, pues entonces no. ¿Vale? Porque esto es una... No, en el sentido de que, claro, porque no sería solamente el sufijo, lo que tú le pones al final a la palabra, también el contexto en el que va. Entonces, en el contexto en el que va, quedaría claro si se trata de construir equipos, team building, o building, un edificio. ¿Vale? Pero no, el resto no debería en un principio de confundirnos. Pero insisto, es de consulta. Esto es más bien de consulta, ¿no? Y si es necesario. Eso es de aquí para sustantivos. Luego, algunos sufijos de verbos, pues esos que tenéis ahí, como N, I, F, Y. O ¿en qué sufijos pueden terminar los adjetivos? Bueno, pues full, less, whose, able, evil. O sufijos para adverbios, ¿no? Pues el que hemos dicho, LY. Uno que es un poquito más, que es el words, backwards, forwards. Y también tenemos prefijos, fundamentalmente, como dice de carácter negativo, ¿vale? Vale. Porque añaden un carácter negativo. This y no. Son quizás los que más nos pueden ayudar, es verdad. Como dice Carmen, posiblemente estos prefijos son los que más nos pueden ayudar. Primero porque van delante y para como procesamos la información, lo que vaya delante siempre nos vamos a enterar mejor. Y porque, bueno, a veces son muy evidentes, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, que sepamos que tenemos este word building, este elemento de construcción. No, esos son como un ejercicio por si uno quiere hacerlo para... Exactamente, por si quiere hacerlo. Pero lo que importa es
esta clasificación, a ver, esto es una clasificación con ejemplos, luego puede ver, de hecho si clicáis en los links y demás, veréis que se repiten estos, que añade alguno más, pero tampoco es cuestión de volverse loco. Yo creo que es más importante el concepto, la idea en sí, ¿no? Es decir, que entendamos que a veces hay sufijos o prefijos que me pueden a mí ayudar a determinar la categoría de la palabra y posiblemente su significado. Si no es bien el significado exacto, aproximado a ello, ¿no? Sí, que para los objetivos Exacto. se hablaba de nadie, Exactamente. Por ejemplo, si yo tengo child, pero de repente yo veo una palabra childhood, pues tú ya sabes que niño no es. Childhood, no sé. De repente tú miras el contexto y te haces una idea. Bueno, pues tiene que ver algo con los niños. Tal. Bueno, pues resulta que aquí sí me informa de que ese hood es un sufijo que se añade a una palabra para formar un nombre y que indica un estado, una acción, una cualidad. Childhood sería infancia, porque es el estado de ser niño. ¿Vale? Bueno, tampoco hay que llegar a tanto, como digo. Pero insisto, que el procedimiento de que entendamos que hay sufijos o prefijos que añadidos a las palabras nos pueden ayudar a reconocerlo. La categoría, si se trata de un sustantivo, si se trata de un verbo, de un adverbio, y a veces qué tipo de significado. Claro. Friendship, friend es amigo, friendship, amistad, la cualidad de la amistad o la acción de la amistad. Eso es muy evidente lo del significado con los prefijos, porque todos tienen un carácter negativo. Information, información. Disinformation, desinformación, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también nos ayuda bastante. Cuando pones para hacer las profesiones de la gente. Ajá, ER o exactamente, ER o R, ER también es muy evidente ese, que se refieren a personas. ¿Tú sabes una cosa? Driver. Claro, driver. Writer, exactamente. Para ese tipo de cosas es esto del word building. Felicidad. Happiness. Ajá. Happy es feliz, le añades ness, happiness, felicidad, el estado de ser feliz o la cualidad de ser feliz. Illness, enfermedad. Ill, es maluras. maluras. Maluras En francés es... maluras. Maluras. Yo decía que en francés existe la palabra maladie, ¿no? La enfermedad. Pues algo así. Maluras. Vale. Bueno, pues mira, si lo podéis aprovechar de esa manera, en lo que necesitéis y demás, bueno, pues tenerlo ahí como referencia, ¿vale? A nivel muy avanzado, es decir, pues no sé, si builder y el obrero, el albañil, tanto constructor como albañil, builder. Digo que, claro, a un nivel muy avanzado, pues lógicamente esto que el que estudia eso, poner ya universitario, etcétera, pues tiene que manejarlo e incluso de repente le pedirían analizar y esto por qué se pone aquí. Pero bueno, nosotros como consulta o como referencia, siempre que nos venga bien, pues ahí tenemos una porción, una parte de ese word build. ¿Vale? Bueno, pues